Segunda parte del libro, una historia triste, no tan triste. Mi abuela, después de hacer una mueca de fastidio porque interrumpí su programa de televisión, me contestó solamente el acebo y después volvió a sumergirse en su aburrido programa de televisión. Yo no podría decir gran cosa del acebo, solamente la recuerdo como la planta típica de la Navidad, con sus pequeños frutos rojos y sus puntiagudas hojas. Así que busqué en internet y seleccioné algunos datos. El acebo es una planta que crece debajo de otros árboles. Estos árboles de frondosa hojarasca apenas dejan que llegue la luz a la vegetación que hay debajo. Pero estos arbustos, como el acebo, le va bien la sombra y su corteza inicialmente lisa y verde, con el tiempo se vuelve gris, áspera y nudosa, y las ramas que al principio crecen de forma ascendente son fundamentalmente densas o irregulares. Eso yo investigué en internet de el arbusto que es el acebo. Leí los datos encontrados de el acebo mientras la abuela me veía de reojo, satisfecha, y me dijo: no olvides lo más importante, niña, esos frutos rojos y hermosos, tan vistosos y atractivos, pueden ser extremadamente tóxicos para las personas. Yo me le quedé mirando un buen rato, pero ella ya no dijo nada más. Ahora los almuerzos han cambiado un poco. Ahora mi madre habla menos y yo como es costumbre, suelo explicar en la mesa lo que hicimos ese día en clases. Ni ella ni mi abuela me responden. Estoy dándome cuenta que mi madre está intentando acercarse a mi abuela, pero su madre no se la pone fácil y casi siempre terminan peleadas. Para hacer aún más difícil la convivencia, hay veces que la abuela se levanta más de mal humor que de costumbre. Esos días se levanta rumiando por la casa, diciendo palabras que nadie comprende en voz baja, pensando que nadie la escucha. Dice palabras que solamente ella las entiende, pues lo dice entre dientes. O se dedica revolviendo todo, buscando algo que no se acuerda dónde dejó. Cuando no encuentra el vaya a saber qué, siempre nos termina diciendo que nosotros se lo hemos escondido. Nos acusa de esconderle cosas y nos dice que lo hacemos a propósito para enfadarla. Lo que más molesta es que cuando encuentra lo que buscaba en el lugar donde ella nos
donde ella lo dejó. Ella es incapaz de pedirnos perdón. Una vez yo le reclamé por eso, por su actitud de no pedir disculpas después de habernos culpado de haber hecho algo que no hicimos. Y ella contesta: no disimules, tú me escondiste mi monedero. Y que luego lo había vuelto a ponerlo en su lugar para hacerla quedar mal, cuando eso era una total mentira. Y que yo hacía eso porque era igual a mi madre. Dios mío, y cuando se empieza a rascar la piel sin parar, me pongo nerviosa tan solo de verla. A veces no lo soporto y salgo de la habitación y ella se enfada. Cuando me salgo y empieza a gritar en voz alta mientras me ve salir: ¿cómo se ve que no es a ti a quien le pica, niña?, me grita. Yo no le contesto porque sé que estando de espaldas no sabrá qué fue lo que le dije. Aunque sus limitaciones auditivas, de las que tanto se queja, son más bien a veces sospechosas, porque a veces pareciera que todo está oyendo o escuchando perfectamente, pero justo cuando alguien le dice algo que le molesta, pareciera que no escuchara perfectamente y nos dice: hablas muy bajo, no te entiendo, necesito que hables más fuerte. Y pone fin a la conversación. Cuando hace estas cosas, yo le digo a mi mamá, despacio, le digo a mi mamá: sí escucha, mamá. Se hace que no escucha, pero sí nos escucha. Y mi madre me contesta: tranquila, Sofía, tranquila. Ya sabes cómo es la abuela. Y yo le contesto: sí, es igualita que el acebo. Mamá es una persona muy optimista, capaz de encontrarle explicación a todo. No suele criticar a nadie y siempre trata de ponerle una justificación a todo, o ponerse en el lugar del otro. Cuando estoy enfadada con alguien, ella siempre me dice que me imagine cómo se siente ese alguien a causa de mi enfado y sus motivos para haberse enfadado. Y eso me saca de quicio. Pero en general, después de hablar con ella de algo que me inquieta, me incomoda o me enoja, después de hablarlo con ella, siempre me siento mejor. Me he puesto a pensar que tiene la misma actitud que en cuanto a la abuela, pero no puedo entender cómo podría justificar en cuanto a su actitud, en cuanto a nosotras. Hoy por fin mamá quiso hablar conmigo de ese tema, sin que yo se lo volviera a preguntar. Me explicó por qué desde hace años mi abuela tenía el corazón endurecido como una piedra. Claro que es una metáfora
Es una manera de decir, pero también es algo muy real. Se piensa que el corazón es un lugar donde dejamos que anide el amor. Y posiblemente sea cierto, porque cuando una pérdida nos sacude de pronto, el corazón se lastima y cree morir y no poder soportar ese dolor. Después, para seguir adelante, busca la forma de mitigar ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia. Busca la manera de protegerse, de esconderse, de hacerse duro. ¿Eso le pasó a la abuela?, pregunté yo. Algo así, contestó mi madre. ¿Has escuchado alguna vez hablar de Antonio Machado?, me preguntó. Es un escritor, ¿no? Un poeta, un gran poeta. Escribió uno de los poemas más duros y hermosos. Según recuerdo, dice así. Y mi madre me empezó a decir ese poema. Y yo voy cantando a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía clavada la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada. ¿Quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Ese era el poema que mi mamá me dijo, me recitó de ese escritor, y después de escucharla me quedé callada. No podía imaginar peor situación, arrancarse una espina para poder sobrevivir y luego darse cuenta que ciertamente si en la espina ya no se siente el dolor, pero tampoco se siente el corazón. Se me nublaron los ojos al borde del llanto. Mamá se dio cuenta y cambió su tono volviéndose casi doctoral. El corazón está cubierto por una membrana, ¿lo sabías?, me dijo mi madre. Yo le contesté sí, por el pericardio, sí, y el pericardio tiene la función de protegerlo. Quizás cuando el corazón sufre, esa membrana se encarga de abrazarlo ¿cómo se dice? Y se endurece formando una membrana que poco a poco se va endureciendo más y más para permitirnos sobrevivir. Y bueno, hermosas, espero que les haya gustado la segunda parte de un cuento triste, no tan triste.